Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos de un hombre que causó mucho miedo y coraje en los ciudadanos de los Estados Unidos en la época que sucedieron estos hechos. Hoy conoceremos la historia de Hamilton Howard Fish. Esta es una historia para contar. Comencemos. Hamilton Howard nació un 19 de mayo de 1870 en Washington, D.C., en Estados Unidos. Es conocido por tener varios sobrenombres, pero entre los que destacan es el vampiro de Brooklyn, el hombre gris y el hombre loco de Wisteria. Pero este hombre, Hamilton Howard, no fue conocido por el mundo con ese nombre. Pero el mundo lo conocería como Albert Fish, quien fue el causante de sentimientos encontrados entre rabia y terror entre las personas. Cuando nació no se llamaba Albert, claramente. Este hombre se cambia el nombre después de la muerte de uno de sus 3 hermanos. También existe otra teoría del por qué se cambia el nombre, y es que era para olvidarse de uno de los apodos que tenía, que era Ham and Eggs, huevos con jamón en español, que tantos problemas le habían causado en uno de los orfanatos que estuvo cuando era pequeño. La familia de Albert estaba integrada por su padre, que era capitán de un barco fluvial, pero que desafortunadamente sufrió un infarto fulminante. Él era 40 años mayor que su madre, la señora Ellen Fish. Estas dos tragedias le causaron a la señora grandes problemas económicos y también de salud mental, ya que no pudo soportar tanto dolor, además de la preocupación de buscar sustento, ya que ella se dedicaba a las labores del hogar, o sea, era ama de casa. Estos acontecimientos orillaron a la mamá a tomar una decisión de enviarlos a unos orfanatos. Cuando Albert ingresó al sistema, tan solo tenía 5 años y su vida se comenzó a poner bastante difícil. Ya había pasado por varias tragedias, pero en los orfanatos sufría de abusos constantes y maltratos por parte de las personas que trabajaban ahí, así como de sus compañeros. Sin embargo, empezó a notarse algo bastante particular en él. Lejos de sufrir tanto por los golpes, empezaba a disfrutarlos, algo que la verdad no es algo común, sobre todo por la edad que él tenía. A partir de estos maltratos comienza en Albert una obsesión por sentir dolor. Para el año 1875 en el orfanato existían castigos físicos y las burlas eran incesantes, situaciones que llevaron al extremo a este niño y fueron el detonante de una mente de un delincuente, porque realmente en su genética ya traía problemas, que era el origen de todo. Se tuvo información que por lo menos 2 de las generaciones de su familia padecían de enfermedades psiquiátricas y él pues no tenía conocimiento. Entre una de las personas que lo padecía era su madre, quien había sufrido alucinaciones. En el orfanato se comenzaron a darse cuenta que tenía pasatiempos bastante particulares y entre sus favoritos era sin duda autoinfligirse dolor o lesiones. Se clavaba alfileres en diferentes partes de su cuerpo, así como acudir desnudo a los rosales y acostarse sobre las espinas. En estos orfanatos existían castigos físicos bastante severos, entre los que se encontraban golpearlo con diferentes objetos, pero él realmente mostraba curiosidad acerca de lo que estas sensaciones le causaban. También sentía cierta fascinación por los recortes del periódico donde relataban algunos casos de los criminales. En su juventud comenzó a sufrir todo tipo de alucinaciones, entre las que se encontraban, por ejemplo, que era Jesucristo o era San Juan y que el Dios Todopoderoso le decía que tenía que hacer y cometer crímenes o algún tipo de atrocidad. Para el año 1879, la mamá logra conseguir un empleo, establecerse y hasta cierto punto recuperarse de manera económica, por lo tanto regresa a buscar a sus hijos. La señora acudió a recoger a sus hijos y en Albert estos castigos físicos y las experiencias en los orfanatos realmente fueron suficientes para dañar su mente y definitivamente algo que le cambió la vida.
Cuando tenía 9 años, se cayó de un árbol y sufrió un traumatismo craneoencefálico que le provocó fuertes dolores de cabeza a lo largo de su vida. A los 12 años había explorado su lado homosexual con un hijo de un telegrafista que era mayor que él. A los 15 años ya se había graduado de la escuela y al poco tiempo comenzó a ir a baños y piscinas públicas para observar a los hombres porque realmente le atraía muchísimo tanto los olores como los sonidos y también observar estas personas que acudían. Se sabe porque escribió varias cartas donde relataba su sentir y sus pensamientos en esa época. Posterior a eso, él comenzó a ejercer el oficio más antiguo del mundo, pero con hombres, y muchas veces Albert tendía a abusar de sus parejas o de sus clientes. La mamá de Albert sabía que pasaba algo con su hijo, sabía que había algo raro y que no estaba en buenos pasos, por lo que le impuso casarse con una joven 9 años menor que él y que además tuvo familia con esta mujer. De este matrimonio nacieron 6 hijos que se llamaron Albert, Anna, Gertrude, Eugene, John y Henry. Pero su doble vida comenzó realmente en el año 1898. En su vida de casado se dedicó a pintar casas y a la decoración de interiores, teniendo un doble fin. Sí era para tener ingresos, pero también era para conocer hombres y también acercamientos ilegales con menores de edad. Este oficio le sirvió de pretexto para poder viajar a más de 22 estados del país con el fin de conocer hombres. Y bueno, a pesar de ser un matrimonio arreglado, realmente Albert cumplía como un padre amoroso y tenía un rol bastante normal. También era un buen esposo, según lo que se han contado, y esto se sabe porque en el año 1903, cuando tenía 33 años, una detective lo arrestó. En esta foto se le ve como un caballero con bigote, con buena ropa y un bombín, que es un sombrero que se utilizaba en esa época. El delito fue malversación de fondos. Sin embargo, dio una buena imagen, o sea, aparentemente era una buena persona y no encontraron peligro en él. Sin embargo, sí fue a la cárcel por este delito y se fue a la prisión de Sing Sing en el estado de Nueva York. La cárcel era bastante temida por ser una de las más estrictas y por ser la primer cárcel del país que había instalado la silla eléctrica. Se supo que Albert tuvo relaciones íntimas con los presos que estaban ahí. Sus conductas comenzaron a llamar la atención a las autoridades, por lo que decidieron en 3 ocasiones enviarlo a un psiquiátrico, pero cuando llegaba ahí lo liberaban porque aparentemente tenía una salud mental sana. También fue arrestado por otros delitos como robos y fraudes. En esa misma época comenzaron sus hábitos de autocastigo de manera frecuente. Se golpeaba a sí mismo y se insertaba alfileres en sus partes íntimas y también prenderse fuego. Para el año 1910 a 1930 cometió la mayoría de sus delitos y prefería a niños con problemas mentales o afrodescendientes, pues pensaba que serían los menos buscados por sus familias y la policía. Esto se sabe porque cuando fue detenido empezó a contarle a la policía que uno de los delitos que cometió fue en el año 1910 contra un niño llamado Thomas Biden, quien fue un niño afroamericano que atacó en Maryland, en Estados Unidos. Se supo que el detonante para que aumentaran estos crímenes se produjo tras el abandono de su esposa por otro hombre en el año 1917. Él declaró en su momento que empezó a oír voces que lo invitaban a cometer crímenes en el nombre del apóstol San Juan. Estos crímenes fueron demasiados y bastante impactantes. Otra de sus víctimas se llamó Billy Gaffney, quien jugaba fuera del apartamento de su familia con un amigo el día 11 de febrero del año 1927. Tan solo tenía 4 años. Se supo que un señor de complexión delgada y cabello y bigote gris raptó a este niño. Ese relato
fue estremecedor y perturbador para todos, y él llegó a confesar lo siguiente: lo llevé a los vertederos de Ricker Avenue. Ahí había una casa que permanece sola, no lejos de donde lo tomé. Lo llevé ahí al chico. Y en el relato cuenta lo que le hizo. La verdad es bastante difícil. Hoy en día el cuerpo del menor de edad no ha sido hallado, a pesar de que él dio especificaciones de dónde se encontraba. Este delito evidentemente quitó la tranquilidad del vecindario de Brooklyn. Se dijo que cometió muchos más crímenes, pero solo se pudo comprobar la responsabilidad de unos cuantos. Por ejemplo, el juicio que lo llevó a la cárcel fue el crimen contra Grace Booth. El 25 de mayo de 1928, el hermano de Grace colocó un aviso en un periódico, el New York World, que decía: hombre joven de 18 años desea posicionarse en el país, y su dirección la colocaba completamente. Este tipo de avisos eran bastante usuales. Para el 28 de mayo de ese mismo año llegó una propuesta a la puerta de su casa. Fish, con 58 años, tocó la puerta de su casa y visitó a la familia Booth en Manhattan con el pretexto de contratar a Edward. Se presentó a sí mismo como Frank Howard, que era un granjero. Al llegar, Fish conoció a la joven hermana de Booth, que se llamaba Grace, que en ese momento tenía 10 años. Fish prometió contratar al hermano Edward y le dijo que vendría por él al cabo de algunos días. Tuvieron una segunda visita en los cuales estaban en los planes de contratar al hermano, y este hombre, Albert, convenció a los padres de Edward y Grace, los señores Delia Flanagan y Albert Booth, para que dejara ir a Grace a una fiesta de cumpleaños en la casa de la hermana de este granjero, supuestamente. Albert Booth era mozo y Grace tenía una hermana llamada Beatriz y dos hermanos llamados Albert Booth II y George Booth, y Edward, que era el mayor. Fish se fue de ahí con Grace, pero jamás regresó. Para este asunto, a una persona que no era Albert fue vinculada por el crimen. Este hombre se llamaba Charles Edward Pope, quien tenía 66 años de edad y era un superintendente de unos departamentos. Charles pasó 108 días en prisión entre su arresto y su juicio, donde decían que le había secuestrado a la niña. No conforme con lo que le hizo a esta pequeña, 6 años después, en noviembre de 1934, escribió una carta dirigida a los padres de la niña, donde daba detalles de lo que le hizo a Grace. Esta carta fue anónima, pero condujo a la policía hacia Albert. La carta tiene errores gramaticales y faltas de ortografía. En esta carta relataba canibalismo y mencionaba países. Lo único que podría ser real era cuando hablaba de Grace y decía lo siguiente: el domingo 3 de junio de 1928 yo le visité en el 406W calle 15. Le llevé un pote de queso y fresas, almorzamos. Grace se sentó en mi regazo y me besó. Ese día decidí comerla, con el pretexto de llevarla a una fiesta. Usted dijo que sí, que ella podría ir, y la llevé a una casa vacía en Westchester que yo ya había escogido. La mamá no sabía leer, pero se la dieron al hermano y él a la policía. Todo se dirigía a Fish. La carta fue entregada en un sobre que tenía un pequeño símbolo hexagonal con las siglas NYPCBA, que significa Mutua Privada de Choferes de Nueva York, por sus siglas en inglés. Un portero de la compañía dijo a la policía que le había tomado algunos de su escritorio, pero que los dejó en una habitación alquilada. Este hombre fue dejando pistas para que lo encontraran sin saberlo. Por ejemplo, la dueña de los departamentos dijo que Fish se había quedado 4 días antes. El policía William Kim era el director de la investigación y esperó afuera de la habitación que había alquilado Fish. Accedió a ir a la comisaría supuestamente para ser interrogado, pero en la puerta principal amenazó al policía con una navaja en cada mano. King desarmó a Fish, evidentemente, y lo llevó a la comisaría de la policía. Fish no intentó negar el crimen contra Grace y de hecho dijo que él pretendía ir a la casa para llevarse a Edward, el hermano de Grace,
pero cambió de idea al verla a ella. Al verse involucrado en la desaparición de la niña, se le comenzó un juicio que inició el 11 de marzo de 1935 en el estado de Nueva York, y el juicio duró 10 días. La defensa de Fish alegó locura y clamó haber escuchado a Dios ordenándole cometer estos crímenes. Se aportaron muchísimas pruebas en las que los psiquiatras testificaron acerca de los fetichismos que este hombre tenía, entre los que se destaca urología, sadismo, masoquismo, entre otros. El jefe experto de la defensa, Warman, un psiquiatra especializado en desarrollo infantil y que realizaba exámenes en las cortes criminales de Nueva York, afirmó que Fish era un demente, el peor que recordaba de hecho. Otro testigo de la defensa fue Mary Nicholas, hijastra de Fish, que tenía 17 años. Ella describió cómo Fish la obligaba a ella y a sus hermanos que se involucraran en juegos donde se lastimaban y él lo gozaba, y además él pedía que lo golpearan. El jurado lo encontró cuerdo y culpable y el juez ordenó su ejecución, que era la máxima pena. Con esto él sintió la confianza y pues a lo mejor el de que ya no tuvo nada que perder en contar todos los demás crímenes. Entonces contó sobre Francis X. McDonald, que fue un niño de 8 años que perdió la vida en Staten Island. ¿Quién fue Francis? Bueno, él era un niño que jugaba en el porche frente de su casa cerca de Port Raymond el 15 de julio del año 1924. Fue su madre quien observó a un anciano apretando y aflojando sus puños, caminando sin decir nada, pero viendo a Francis y a sus amigos jugar, y confesó llevar al niño a unos bosques cercanos. Este niño sí fue localizado con las heridas que él había comentado. Albert Fish empezó a tener importancia o tornarse famoso por todos los crímenes que cometía y los detalles que daba. Contó que había cometido más de 100 crímenes contra niños, pero realmente solo lo pudieron vincular con 9 de ellos. Para marzo de 1935 llegó a prisión con la pena de muerte. En Estados Unidos aún siguen teniendo estas penas capitales cuando los delitos que cometieron lo ameritan. Este hombre fue ejecutado en la silla eléctrica el 16 de enero de 1936 en la cárcel de Sing Sing. Entró a la cámara de ejecución a las 11:06 y fue declarado muerto 3 minutos después. Fue sepultado en el cementerio de Sing Sing y se tiene registro de que dijo antes de ser electrocutado: "Esta es la experiencia suprema de mi vida". Y justo antes de accionar el interruptor afirmó: "No sé aún por qué estoy aquí, pero aún así la pesadilla se acabó para siempre". Han pasado más de 8 décadas desde el cumplimiento de la pena capital de Albert Fish. Sin duda, una historia que no se puede olvidar tan fácil, que causa bastante indignación y coraje por quien la escucha. Espero sus comentarios de saber qué piensan acerca de la historia de este hombre y también si conocen algún otro detalle. Esta fue una historia para contar. Espero que les haya gustado y nos vemos en un siguiente video. Adiós.